El proyecto de la Facultad de Humanidades se empieza a trabajar, el proyecto ya que fue el proyecto definitivo, se empieza a trabajar en 1984 y diferentes personas se hacen cargo de las diferentes áreas de lo que va a ser la Escuela de Humanidades. El área de literatura, el área de letras inglesas, la de historia y la de filosofía. Este proyecto durante 2 años se trabaja y es aprobado por la Secretaría de Educación y se empieza, digamos, a elaborar, ya se abre la Escuela de Humanidades en 1986. Yo recuerdo perfectamente que fue un lunes 11 de agosto cuando se iniciaron labores. Recuerdo muy bien la escena, se tomó una foto de grupo allí en el jardín central de donde se empezó a laborar, ¿verdad? Que fue el edificio que perteneció a la escuela preparatoria de la UABC. Sucedió una cosa muy interesante con la primera generación porque había gente que quería estudiar, que ya tenía una carrera, que ya había estudiado Derecho, que había estudiado Medicina, que ya había estudiado diferentes cosas, pero quería estudiar literatura, que le gustaba la lectura, que le gustaba la literatura, que eran gente ya con su vida hecha, gente incluso ya grande, ¿no? Con su vida hecha, y algunos maestros incluso, ¿no? Entonces, esa primera generación fue de mucha diversidad de edades, ¿no? Y posteriormente ya fueron exclusivamente ya llegando casi puros jóvenes, ¿no? Pero la primera generación tuvo esa característica. Ahora, las gentes jóvenes que siguieron llegando, llegaban por una, digamos, por una vocación literaria, por una vocación, un gusto de la lectura, a veces un gusto por la escritura, por escribir, un deseo, una vocación de la docencia, de ser maestros, en fin, por cosas, digamos, que tenían que ver, ¿no? Que se orientaban hacia la labor cultural, ¿no? Entre otras cosas también estaba la situación geográfica de la ubicación de la escuela. Que si no se tenía automóvil propio, pues estaba bien difícil subir por falta de transportes urbanos también. Entonces, pero eso también trajo otro asunto, se resolvió de otra manera. Era muy curioso empezar a subir aquella rampa y encontrar un grupo de estudiantes ahí paraditos esperando quién subía para ayudarlos y subirlos, ¿no? Y eso propició también un desarrollo de amistad, de compañerismo muy bonito. Ahora, el estar allá trajo como consecuencia que las relaciones personales fueran más intensas y con mucho respeto, mucha comprensión, pero que nos conociéramos más. Entonces, éramos como una gran familia, realmente. Pues se ocupó ese edificio allá en la Colonia Juárez, pues en una área elevadísima, ¿verdad? Los estudiantes y los profesores pues teníamos que batallar en subir hasta allá, ¿verdad? Quizá eso influyó, para que al principio pues la población escolar fuera reducida. Andaba por el orden de 100, 150 alumnos en las primeras 4 licenciaturas y luego 3, porque pues llegó un momento en que ya no se abrió letras inglesas. ...11 de agosto de 1986. El tiempo vuela, ya han transcurrido 30 años.